Hola a todos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ir a través de la CrowdSec para principiantes absolutos taller versión 3. Esta versión está ahora alojada en una plataforma llamada Killer Coda. Si no estás familiarizado, Killer Coda es un entorno web fácilmente replicable. Cuenta con una guía que se ejecuta junto a él, donde se puede hacer clic en los comandos y se ejecutarán en el terminal a la derecha. Elegimos esta plataforma por su facilidad y calidad en general. Es genial para interactuar con vosotros, el público. Puedes seguir este vídeo, repasar los comandos conmigo o, si lo prefieres, avanzar a tu ritmo. Solo tienes que ir al enlace en la descripción y proceder a su propio ritmo. En este video recorreremos CrowdSec, su instalación como motor de seguridad, cómo trabajar con la herramienta CCCLI en la terminal e incluso cómo inscribirlo en nuestra consola online para visualizar la actividad de los ataques. Si te gusta lo que ves, dale un pulgar arriba. Nos ayuda mucho. Ya que estás, dale al botón de suscribirse. Todos los enlaces que necesitas están en la descripción. También hemos incluido marcadores de capítulos para que si te encuentras con un obstáculo o un problema, puedas volver fácilmente a esas secciones. Sin más preámbulos, vamos a empezar el taller. Si quieres seguirnos, dirígete ahora a la descripción y haz clic en el primer enlace. Te llevará a esta página. Es posible que tengas que registrarte con una cuenta para acceder al archivo del escenario. Puedes registrarte con GitHub o Google Auth. Es solo una manera de autenticar y asegurarse de que no eres un bot. En este taller cubriremos CrowdSec, el motor de seguridad, y el CSLI. Vamos a discutir cómo se puede interactuar con Killer Coda. En el lado izquierdo encontrarás las instrucciones. Es como un archivo de texto que leerás. A la derecha hay un terminal. Este paseo tiene dos máquinas, una que se llama plano de control y otra que se llama nodo 1. El control plane es donde instalaremos CrowdSec y nodo 1 será nuestra máquina atacante. De esta manera podemos verificar que el motor funciona correctamente una vez instalado CrowdSec. Empecemos por el lado izquierdo. En este taller aprenderá a configurar CrowdSec y algunos bouncers. Por ejemplo, configuraremos el Firewall Bouncer y el Nginx Bouncer. También exploraremos la herramienta CSLI que le permite interactuar con CrowdSec y realizar tareas de administración desde el terminal. Nos centraremos en lo esencial para asegurarnos de que entiende cómo funcionan juntos los componentes IDS e IPS. A continuación, tenemos la taxonomía de CrowdSec. Se trata de términos que utilizamos en CrowdSec, algunos de los cuales pueden ser muy específicos. No voy a repasar cada una de ellas. Haz una pausa en el vídeo y lee esta taxonomía. Asegúrate de que entiendes términos como bouncer en el contexto de CrowdSec. Una vez que lo hayas hecho, pulsa el botón de inicio en la parte inferior para comenzar esta aventura con nosotros. En el paso 1 vamos a cubrir una instalación básica de CrowdSec. Así es como la mayoría de la gente instalaría CrowdSec a través de nuestros repositorios de paquetes.
Si tiene una configuración más avanzada, como Kubernetes o Docker, visite nuestra página de documentación en docs.crowdsec.net. Para este taller nos centraremos en la instalación del repositorio. El comando en la parte superior recuperará nuestro repositorio de paquetes en la nube. Tomará el script para Debian, ya que el plano de control está ejecutando Ubuntu, y lo canalizará a Bash. No solemos recomendar pasar directamente a Bash. Descarga el archivo, examina su contenido y asegúrate de que te sientes cómodo con él. Para este taller, simplemente haz clic en este botón y se ejecutará en el terminal de la derecha. Como puedes ver, no hay necesidad de escribir comandos. Simplemente haz clic a la izquierda y se ejecutará a la derecha, así de sencillo. Ahora el repositorio está configurado. Como estamos ejecutando Ubuntu, podemos hacer apt install crowdsec. Ya hemos instalado el repositorio, así que podemos instalarlo desde nuestro gestor de paquetes. CrowdSec ya está instalado y funcionando. Tomemos un momento para mirar el terminal y ver lo que sucedió en el sistema durante la instalación. Cuando se instala CrowdSec, se ejecuta una rutina posterior a la instalación, o modo de descubrimiento de servicios. Intenta detectar qué servicios está ejecutando, como un servidor web o un servidor de correo electrónico, y localiza los archivos de registro. A continuación, configura automáticamente la adquisición y las colecciones. Aquí puedes ver 3 comandos de información en un tono diferente de azul en el terminal. Se ha instalado la colección Linux porque estoy ejecutando Ubuntu. Se ha instalado la colección Nginx porque estoy corriendo Nginx en este plano de control para el Nginx Bouncer. Y también estamos ejecutando el terminal SSH, por lo que ha detectado el servidor SSH. Si está ejecutando un servicio como Apache y no está en esta lista, es probable porque su configuración difiere de los valores predeterminados. Tendrás que configurarlo manualmente. No cubriremos la adquisición manual en este taller. Esto es solo una visión básica de lo que CrowdSec detecta. Después de instalar CrowdSec, instalaremos los 2 bouncers necesarios para este taller, las tablas IP de los bouncers del cortafuegos y el bouncer Nginx de CrowdSec. Basta con hacer clic en este comando y se ejecutará automáticamente. Estupendo, los 2 rebotadores ya están instalados. Pasemos a la siguiente sección. Esta sección cubre una nueva función añadida en la versión 1.4.2. Por defecto, CrowdSec utiliza una base de datos SQLite instalada en el directorio de datos. Puede utilizar MySQL o Postgres, pero para este taller nos quedaremos con los valores predeterminados. En la versión 1.4.2 y posteriores, implementamos una característica de SQLite llamada WAL o Write Ahead Logging. Como no conocemos los entornos de todo el mundo, esta configuración no se proporciona por defecto, como puedes ver a la derecha. Aquí notarás las advertencias de SQLite sin WAL. Necesitamos que lo establezca en True o False para eliminar estas advertencias. En este taller lo pondremos en True. La única razón para ponerlo en False es si tu base de datos SQLite está en un almacenamiento conectado a la red. Puede haber problemas con la escritura a través de una red. Haga clic en el comando y se escribirá automáticamente la configuración.
y reiniciará el servicio. Ahora hemos instalado CrowdSec con 2 bouncers y optimizado CrowdSec para utilizar el soporte WAL para SecLite. En la siguiente sección repasaremos algunos comandos CSCLI. Esto le ayudará a acostumbrarse a la sintaxis CSCLI porque si no lo usas regularmente, usted puede no estar familiarizado con los comandos u opciones disponibles. También veremos cómo habilitar el soporte para completar el shell. Así, cuando escribas CSCLI y pulses tabulador, te sugerirá los comandos disponibles. Hagamos clic en este primer comando. Mostrará la finalización CSCLI y escribirá un archivo en el directorio de finalización bash bajo CSCLI. Ya que hemos añadido una nueva opción a bash, necesitamos recargar nuestro entorno. La forma más fácil es ejecutar este comando fuente bajo bash rc. Una vez hecho esto, pulsaré control y L en el terminal para borrar la pantalla. Ahora si escribes CSCLI, pulsas espacio y luego tabulador 2 veces, verás múltiples opciones. Puede que estas opciones no tengan sentido ahora, pero explicaré algunas de ellas en la siguiente sección. Recomiendo ejecutar CSCLI sin opciones inicialmente. Cuando pulses intro verás la sintaxis de ayuda que muestra todos los comandos disponibles que puedes ejecutar después de CSCLI. Centrémonos en Collections, ya que se utiliza habitualmente para instalar una colección. Ejecutarías CSCLI Collections seguido de un subcomando. La herramienta CSCLI está diseñada para ser autoexplicativa. Si quieres trabajar con analizadores sintácticos, utilizarás CSCLI parsers. Para las colecciones, utilizarás CSCLI collections. Así es como se gestionan estos subcomandos. Si no estás seguro de los comandos o argumentos, ejecuta CSCLI seguido de parsers y luego h que es el comando de ayuda para obtener asistencia. Si tiene un subcomando como list para los analizadores sintácticos, al seguirlo con h obtendrá opciones para el subcomando list. Por ejemplo, la bandera A con list parsers listará todas las colecciones disponibles. Ahora que conocemos algunos conceptos básicos sobre CSCLI, aquí hay ejemplos para trabajar con colecciones. Sin embargo, ya que entiendes los fundamentos, deberías ser capaz de explorar cada opción. Si prefieres leer la documentación sin escribir comandos, visita docs.crowdset.net. Haz clic en CSCLI en la parte superior y encontrarás documentación detallada. Le dejaré que repase estos ejemplos de recogida. Pausa el video aquí. Una vez que te sientas cómodo con CSCLI, reanuda el vídeo y pasaremos a la siguiente sección. Bienvenido de nuevo. Ahora pasamos al manejo de decisiones. Esto es crucial para la herramienta CSCLI. Con CrowdSec
podrías encontrar decisiones contra una dirección IP que son falsos positivos o que causan interferencia. Primero añadiremos una decisión. Este entorno está fuera de la red, por lo que actualmente no hay ningún ataque en esta caja. Primero, utilizamos el comando csclai decisions add para añadir una decisión con la dirección IP 1.2.3.4. Añadámoslo ahora. Si ves decisión añadida con éxito, el comando se ha ejecutado correctamente. Si no es así, es posible que haya problemas con su sistema. Podemos confirmar que la decisión está activa ejecutando cscli decisions list, que mostrará esta salida. La salida en mi terminal es un poco inconexa porque he hecho zoom para mayor claridad. Por lo tanto, voy a ajustar la salida a crudo para que quede más claro. La salida muestra un ID de 14.976, una prohibición manual de mi ID de máquina. Ignora este ID de máquina, está revuelto para este taller. Aplicamos una prohibición con unas 4 horas restantes, ya que esa es la duración por defecto. Si necesita eliminar esta decisión, puede utilizar el ID 14.976 o la dirección IP 1.2.3.4. Recomiendo usar el comando delete con la IP si la conoces, ya que ejecutar lista de decisiones podría devolver muchas entradas, haciendo difícil identificar el ID correcto. Por tanto, lo mejor suele ser borrar con la IP. Ahora ejecutaré csli decisions delete. Como puede ver, hemos eliminado con éxito una decisión. Si borro la pantalla y vuelva a ejecutar cscli decisions list, verás que no tengo ninguna decisión. Ejecutándolo de nuevo sin la etiqueta raw, muestra ninguna decisión activa, que es lo que ocurre actualmente. Pasemos ahora a analizar cómo CrowdSec funciona en dos modos. El modo activo procesa los registros en directo y realiza correcciones en tiempo real. Como alternativa, CrowdSec puede funcionar en modo registro en frío o forense. Este modo inicia CrowdSec como un proceso, ejecutar los registros a través de los canales habituales, proporcionando una salida de las decisiones que habría tomado en tiempo real. Esto es útil si desea probar CrowdSec con registros existentes para ver sus posibles acciones. O si eres un cazador de amenazas o tienes registros de un cliente y necesitas identificar direcciones IP interesantes, puede utilizar CrowdSec en este modo. Examinemos la sintaxis. Ejecutamos el binario CrowdSec no cscli en este modo. Entonces ejecuta CrowdSec con una bandera DSM. No profundizaré demasiado en la bandera del DSM. Debes saber que funciona como una URL. El prefijo, en este caso file, indica que estamos utilizando el módulo de adquisición de archivos. Después de 2 puntos / oblicua, proporcionas la ruta del archivo.
En este ejemplo, he pregenerado un archivo de registro nginx llamado pone.log en el directorio raíz de esta cuenta. Como es un archivo nginx, pasaremos un argumento llamado otro tipo, que es nginx. Además, pasaremos otra bandera llamada no API. Hacemos esto porque CrowdSec ya se está ejecutando como un servicio en esta máquina. Tenemos que asegurarnos de que no intenta iniciar un nuevo punto final de API, ya que daría lugar a un error debido a que el puerto ya está en uso. Ahora vamos a ejecutar este comando. Ejecutar este comando genera una gran cantidad de salida porque CrowdSec es bastante verboso por defecto. Las cosas clave a tener en cuenta son las instancias de IP y las siguientes direcciones IP. Por ejemplo, esta dirección IP ha sido marcada para HTTP fuerza bruta genérica, al igual que la dirección 173 que aparece a continuación. Es importante señalar que la dirección las marcas de tiempo de estos ataques son bastante antiguas. Este se remonta a diciembre del año pasado y esta al 5 de enero de este año. Pasamos a la siguiente sección. Aquí hablaremos de la optimización de Nginx Bouncer. Por defecto, el Nginx Bouncer funciona en modo live. En pocas palabras, cuando una solicitud llega al servidor, el modo live envía una solicitud desde el proceso nginx a la API local de CrowdSec, o LAPI, para comprobar si la dirección IP tiene actualmente una decisión en su contra. Si lo hace, toma medidas correctoras. Sin embargo, el modo directo puede no ser eficiente para negocios de alto tráfico como el comercio electrónico. Para operaciones más pequeñas como un blog, está perfectamente bien, pero en este ejemplo cambiaremos al modo streaming para cubrirlo como tema en este taller. Vamos a ejecutar este comando, que abrirá el archivo nginx-bouncer.conf en nano. Una vez abierto el archivo de configuración, vaya a la sección denominada Modo y cambia en directo por streaming. Esencialmente, en lugar de que el proceso nginx envíe una petición a la LAPI cada vez que recibe una petición para comprobar si la dirección IP tiene una decisión actual, modo stream pide a la LAPI todas las direcciones IP actuales cuando se inicia nginx y los almacena en lo que nginx denomina un mapa hash. Esto es más eficiente porque nginx ya tiene las decisiones localmente cuando necesita comprobar una IP. Sin embargo, hay una advertencia. Encima de modo hay una opción de frecuencia de actualización a 10. Esto significa que cada 10 segundos el proceso preguntará a la LAPI si hay decisiones nuevas o eliminadas. Si las hay, actuará sobre ellas, añadiéndolas o eliminándolas. Una cosa a tener en cuenta es que si un atacante tiene como objetivo su servicio HTTP y se toma una decisión en su contra, puede tardar hasta 10 segundos en bloquearse por completo. Ahora vamos a guardar este archivo pulsando Control X, luego I y Enter. Una vez guardado, necesitamos recargar nginx usando el comando debajo de las cajas azules. Básicamente, nginxt comprueba la validez de los archivos de configuración. Si son válidos, la cláusula AND activa una recarga de nginx. Como podemos ver, la sintaxis está bien,
por lo que se ha recargado. A continuación, configuraremos CrowdSec para que gestione las prohibiciones HTTP de forma diferente a los ataques de fuerza bruta SSH estándar. La razón de esto es que dirijo una empresa de comercio electrónico y quiero que los usuarios puedan autorremediarse en caso de ser baneados. No quiero perder negocio por culpa de un bloqueo, así que es importante asegurarme de hacer la venta. En resumen, el siguiente comando insertará un perfil por encima de la remediación IP por defecto que indicará que si el escenario contiene la palabra HTTP, entonces se debe presentar un CAPTCHA en lugar de bloquear el acceso al puerto. Vamos a ejecutar este comando. Después de ejecutarlo, menos el archivo, etc. crowdsecprofiles.yaml. Como puede ver, este es el archivo profiles.yaml actualizado. En la parte superior tenemos una remediación CAPTCHA. Detectará si el escenario contiene la palabra HTTP y en caso afirmativo aplicará esta decisión, que es para proporcionar un CAPTCHA en lugar de bloquearlos. Esto es ideal para negocios como el comercio electrónico, donde es necesario que los usuarios se autorretraten. Cuando visitan tu sitio web, por defecto, si utiliza el rebote de tablas IP, no verán por qué no pueden acceder a su sitio. Esto puede llevar a una mala experiencia de usuario. Si quieres asegurarte de que son baneados, no utilices este método. Pero si quieres proporcionar una página que les informe de que están temporalmente bloqueados debido a su dirección IP, esta sería una buena solución. Ahora, pasemos a la siguiente sección. Como puede ver a la izquierda, se acaba de ejecutar un comando. No se preocupe demasiado. Esencialmente es eliminar la lista blanca por defecto que viene con CrowdSec. CrowdSec tiene una lista blanca por defecto para rangos de IP privadas. Dado que esta es una configuración de taller controlado, solo tenemos acceso a las listas blancas. Esta sección se centrará en probar nuestra configuración actual para asegurarnos de que podemos remediar a un atacante. Ahora cambiemos al modo hacking. En esta sección le mostraré cómo probar sus instancias de CrowdSec. Por esto, se me ocurrió disfrazarme de hacker. Solo un descargo de responsabilidad. Los conocimientos que adquieras aquí solo deben ser utilizados dentro de este taller. No ataques las máquinas de otras personas sin permiso. Si quieres probar tus propios sistemas, puedes usar lo que has aprendido aquí, pero necesitas permiso explícito. Antes de empezar, seguiremos el registro de CrowdSec dentro de este intérprete de comandos. Asegúrese de que el shell dice root en el plano de control. Y selecciona la primera opción, tail. Esto iniciará la cola del archivo de registro. A continuación, abriremos un nuevo shell para conectarnos a nuestra caja de ataque. Aquí arriba, junto a la pestaña 1, hay un pequeño botón más. Es difícil de ver, pero al hacer clic en él se creará otro caparazón para ti. Cambia a la pestaña 2. Ten en cuenta que hacer clic en el botón más no te lleva automáticamente al nuevo intérprete de comandos. Tienes que volver a hacer clic en la pestaña para entrar en ella. Ahora iniciaremos sesión en nuestro primer nodo.
SHA-Node 1. Este es el nodo atacante. Al hacer clic en él, iniciará sesión en el nodo y observará que no se necesita contraseña. Tu terminal muestra ahora nodo 01 y un signo de dólar. Excelente, ahora estamos en la zona de ataque. A continuación ejecutaremos apt e instalaremos Nikto e Hydra. Nikto es un escáner de aplicaciones web que comprueba vulnerabilidades comunes a través de peticiones HTTP al servidor web. Hydra es una herramienta versátil que puede simular ataques de fuerza bruta en varios servicios. En este caso, la utilizaremos para SSH. Al hacer clic, se intentará instalarlos. Sin embargo, un script que se ejecuta al inicio de este escenario ya debería haber instalado estas dependencias. Haga clic en él de todos modos para asegurarse de que están instaladas en caso de que hubiera un error en el script. Primero, simularemos un ataque de fuerza bruta SSH. Haz clic en este comando aquí. Asegúrese de que está ejecutando este comando en nodo 1, ya que es la casilla desde la que simularemos el ataque. Al hacer clic sobre ella se iniciará el ataque. Sin embargo, se suponía que debía intentar 26 inicios de sesión, pero falló bastante rápido. Si lo intentamos de nuevo, observará que parecen estar ejecutándose, pero no recibimos ninguna respuesta. Si volvemos a la primera pestaña, podemos ver que CrowdSec detectó el ataque en 500 milisegundos. Es impresionante. Podemos ver aquí que IP 10.224.27.222 ejecutaron estos dos ataques. En 600 milisegundos consiguió leer los archivos de registro e implementar el bloqueo. Esta dirección IP está ahora bloqueada. Para confirmarlo, ejecuta ccli decisions list y verás que la decisión ha sido tomada y está en la lista de decisiones. Mi casilla de ataque tiene actualmente un temporizador de prohibición de otras 3 horas y 58 minutos. Sin embargo, quiero probar el escáner web Nikto ahora, así que tengo que eliminar las decisiones y volver al registro CrowdSec para ver cuándo se detecta. Te recomiendo que pulses Control y L en tu teclado para borrar el terminal. A continuación, haga clic en el siguiente comando, que borrará todas las decisiones relacionadas con SSH y SSH de fuerza bruta lenta, y luego volverá a guardar el registro. No te preocupes por el número de decisiones que borra. Estoy borrando por nombre de escenario y tengo este escenario instalado, así que recibo la lista de bloqueos de la comunidad con esos otros escenarios. Pero como esto es un entorno de taller, no hay riesgo de que la eliminación de estas decisiones dará lugar a un ataque. Volvamos al nodo 1 y volvamos a ejecutar el mismo comando de control y L para borrar la pantalla. Ahora voy a realizar algunas maniobras técnicas dentro del terminal SSH para verlas. Capture o la página prohibida para NGINX. Necesito enviar un kill request como nodo 1. Sin embargo, no puedo acceder directamente a un navegador web dentro del nodo 1. Entonces este comando SSH abre un puerto 8080 en la máquina del nodo 1. Cualquier petición que llegue a ese puerto 80x80 será entonces tunelizada, reenviada al plano de control puerto 80, donde se está ejecutando NGINX.
Esta es una forma sencilla de conectarse al nodo 1 a través de un puerto proxy. A continuación remitirá esa solicitud al plano de control para que pueda ver la captura. Solo tienes que pulsar aquí. Aparecerá como si hubieras vuelto a entrar en la caja, que técnicamente lo has hecho. Pero ahora hay una diferencia. Si ejecutas SSLNTP, ahora verás un SSH escuchando en 8080. Ese es el puerto que, cuando es golpeado, será reenviado al puerto 80 del plano de control. A continuación, ejecutaremos el comando nicto. Entonces, escribamos nicto. Si nunca has usado nicto antes, comprueba vulnerabilidades comunes e informa de lo que encuentra. Debido a que configuramos nuestro motor NGINX en modo stream, pueden pasar hasta 10 segundos antes de que pueda haber una página de captura. Así que ejecutaré el comando nicto de nuevo para darle tiempo suficiente para propagar el comando. Cuando haga clic en el enlace de abajo, me mostrará el resultado. Desde aquí podemos hacer clic en este botón azul de enlace. Como puedes ver donde está mi ratón, voy a hacer clic en esto. Ahora tenemos la página de acceso prohibido de Nginx. La petición ha sido reenviada a Control Plane, pero Control Plane ve tu dirección IP como el atacante. Bastante guay, ¿verdad? Esto es lo que quería demostrar en esta sección del modo hacker. Lo hemos probado, nos hemos asegurado de que nuestro cross-site funciona correctamente y consigue tomar decisiones correctamente. A continuación, vamos a discutir cómo ver sus datos fuera de su instancia. Si quieres ver tus datos, tienes que SSH en tu caja, verlo de esa manera. Sin embargo, ofrecemos un modelo SaaS para nuestra consola. Ofrecemos un plan comunitario. Puede unirse a la consola CrowdSec para ver sus instancias, ver sus alertas. Pronto habrá algunas funciones premium que estoy seguro que le interesarán. Vamos a registrarnos en la consola de CrowdSec. Ya he hecho esto, ya que trabajo para CrowdSec. Usted acaba de golpear el botón de la consola de CrowdSec. Ve a inscribirte e inscríbete como de costumbre. Nos vemos en esa página. Genial. Aquí está la consola. Tengo una cuenta personal y una cuenta de organización llamada Dummy. Vamos a ejecutar estos pasos. No necesitamos instalar el agente o el bouncer, ya los hemos hecho. El siguiente paso es inscribir la instancia de CrowdSec. Solo para tu información, esta clave en la parte inferior será eliminada, así que no la uses. Usted utilizará su propia clave de inscripción. Asegúrese de mantenerla segura porque es única por cuenta y no debe ser compartida. Voy a copiar este comando y volver a la consola para pegarlo. Como puedes ver, dice que la instancia ya está inscrita porque ya he hecho esto antes. Por lo tanto, tendrá que volver a ejecutar el comando con la bandera de sobrescritura. Una vez hecho esto, ya está todo listo. Ahora, vamos a ejecutar systemctl. Reiniciar CrowdSec. Tenemos que hacer esto para asegurarnos de que la instancia vuelve a iniciar sesión y envía los metadatos necesarios. Una vez que volvamos aquí, verás que la instancia ya está mostrando y aceptada. Cuando nos conectamos y hacemos clic en la instancia, véase
en la pestaña de instancias. Ahora tenemos 22 alertas contra la instancia. Al hacer clic entrará en la instancia donde podrá ver todas las alertas. Recorramos brevemente esta consola. Puedes ver que la dirección IP de nuestra instancia, aunque es interna, las alertas se propagan hasta la consola. Sin embargo, las IPs privadas no se distribuyen a la lista de bloqueo de la comunidad. Ahora, voy a cambiar a mi instancia personal para mostraros algunos datos de la vida real, porque los datos de nuestra instancia son simplemente falsos. Mi instancia alojada en la nube tiene actualmente alrededor de 318K alertas. El elevado número de alertas se debe a un servicio Tar-Pit que ejecuto junto con mis servicios normales. Si se detecta algo en mi Tar-Pit, se propaga automáticamente esa decisión al resto de mis servicios para su protección. Haciendo clic en mi instancia, verás que tengo una dirección IP persistente de China y otra de Estados Unidos. El resto son de Estados Unidos. Así que, porque ejecuto este servicio de Tar-Pit, Endless SSH, tengo muchas alertas solo sobre Tar-Pitting, se ejecuta en un contenedor separado y no es bloqueado por mi bouncer, así que pueden probar todo lo que quieran. Esto es útil para mis otros servicios porque una vez que tengo una decisión de mi Tar-Pit, protege el resto de los servicios mientras están perdiendo su tiempo en el Tar-Pit. Si se desplaza hacia abajo, podrá ver las decisiones. Por ejemplo, este de EEUU. Ha intentado varias veces seguidas en el mismo minuto entrar en el servicio. Al hacer clic en la dirección IP, obtengo información adicional sobre ella. Desplazándose hacia abajo, se puede ver que hay servicios peligrosos expuestos en la IP y ya está en la lista de bloqueo de la comunidad. Esta es una mala dirección IP conocida. Si mis bouncers están configurados correctamente, esta IP nunca habría llegado a mis servicios. Más abajo se puede ver que esta dirección IP se utiliza únicamente para la fuerza bruta SSH. Empezaron a atacar a mediados de enero, pasaron a inactivos y luego se reanudaron. Lo más probable es que esta dirección IP pertenezca a alguien que podría haber sido hackeado. Intentaron atacar, se durmieron y luego han estado martilleando la puerta constantemente. La siguiente sección muestra que los principales países destinatarios de esta IP son Estados Unidos, Alemania y Francia. GB ocupa el sexto lugar de la lista. Si las señales procedentes de GB representan solo el 4% del total de señales que estamos recibiendo sobre esta IP es muy agresiva. Ahora voy a volver a mi instancia, a mis alertas para verlo todo. Esto ha sido un resumen rápido del funcionamiento de la consola. Dejaré una tarjeta en la parte superior derecha con más información sobre las nuevas funciones de la consola. Acabamos de pasar por la versión 3 del taller para principiantes. Es muy básico, cubre la instalación,
la comprobación de la configuración, el trabajo con la herramienta CSCLI y la inscripción de la instancia en la consola para facilitar la visualización de las alertas. Incluso puede verlas en su teléfono cuando esté fuera de casa. Si te encuentras con algún problema durante este taller, dejaré un enlace GitHub a los archivos del escenario de Killer Coda Walkthrough que utilicé para generar esto en la descripción de abajo. Para cualquier otro problema, abre una incidencia al respecto y haré todo lo posible por responder, tanto si es autoinfligido como si es un problema del taller. Eso es todo para este video. Espero que hayas encontrado este taller más fácil que los anteriores y que puedas revisar estos comandos según sea necesario para sentirte más cómodo con la herramienta CSCLI o CrowdSec en modo forense. Si te ha gustado, por favor, dale al botón me gusta. Nos ayuda a medir la calidad de nuestro contenido y si necesitamos revisar algunos temas. Ya que estás ahí, haz clic en el botón de suscripción. Tenemos muchos contenidos planeados para este año, incluidos eventos en directo. Estos se anunciarán en el canal de Discord, así que asegúrate de unirte. Eso es todo por mi parte. Me despido.